En este tiempo se le paga muy bien a los influencers. Yo no sé cómo tú no eres millonario. La gente de influencia está ganando mucho dinero. Y la Biblia dice que nosotros somos una influencia. Y le explico por qué. El Señor dice que una mujer tomó levadura. Y dice que la puso en 3 medidas de harina, que todo fue leudado. Y esta acción de panadería o de dulce o repostería, como quiera de llamarle, esta acción dice que es similar al reino de los cielos. Y fíjese que Cristo hablaba, el mensaje principal de Cristo era el reino de los cielos. Su mensaje todo era el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Cristo muere, resucita y se aparece predicando otra vez el reino de los cielos. Y le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos. Ese era el mensaje principal, más que cualquier otro mensaje. Más que sanidad, más que consolación, más que cualquier otro propósito, el mensaje principal era conocer el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y ahora Cristo utiliza una parábola y dice que el reino de Dios es semejante a la levadura. Pero anteriormente Cristo había hablado de la levadura de los fariseos. Y dicen, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y comparaba la levadura como algo negativo, como el pecado que se mete en el hombre y que va destruyendo al hombre. Y dice, y él identifica la levadura como la hipocresía de los fariseos. Tengan cuidado con la hipocresía de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una casta religiosa que gobernaba en aquel tiempo. En aquel tiempo el Sanedrín era un grupo de religiosos que ejercían doble papel. Eran religiosos y también gobernaban al pueblo. Y el Señor dice, tengan cuidado con los fariseos. Y habla de que la levadura de los fariseos es peligrosa. El apóstol Pablo dice que estuvo predicando por 2 años acerca del reino de los cielos en una casa. Pero ese mismo apóstol también habló de la levadura. Y él dice que cuidado con la levadura, dice. ¿Y por qué habla de la levadura? Porque en Gálatas y en Corintios recibieron la palabra con gran amor. La gente tenía un gran optimismo. Recibieron la palabra y comenzaron a crecer en dones espirituales. Oraban, ayunaban, vigilaban y la gloria de Dios se desataba. La gente se sanaba y las multitudes se convertían y la iglesia crecía. Y el Señor añadía los que tenían que ser salvos. Pero dice el apóstol Pablo que tengan cuidado porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué Pablo dice eso? Le dice a los Gálatas, ¿por qué? Porque dice que vendrán engañadores. Y en ese tiempo comenzaron a llegar otros predicadores que traían un mensaje muy bonito, pero ese mensaje era lejos de la verdad. Era un mensaje que corrompió la iglesia, que hizo que la iglesia se apartara de la verdad. Y el apóstol Pablo dice, cuidado porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque cuando Dios quiere hacer algo tremendo, y Dios está haciendo algo tremendo en tu vida, siempre va a venir una cizaña. Siempre va a venir un mensaje negativo, un dardo allí que te puede afectar.
Y por eso Pablo dice, cuidado con los falsos predicadores. Y por eso él habla en Gálatas, dice que no escuchemos otro evangelio, que no escuchemos otra predicación que no es la correcta acerca del reino de los cielos. Porque comenzaron a traer otro evangelio, y el apóstol Pablo dice, si alguien trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Tenemos que escuchar el mensaje correcto del reino de los cielos. Así que Pablo dice, cuidado con la levadura. Dígale que está a su lado, cuidado con la levadura. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un pensamiento que te caiga te puede estropear toda la enseñanza que por años has tenido. Todo el evangelio puro. Puede ser que el enemigo ya esté trabajando tus pensamientos, tu mente, tu corazón. Un poquito de levadura. Así que la levadura es comparada con algo negativo, con algo corrupto que te puede corromper, que puede hacer que toda la masa se dañe. Y el Señor dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Los fariseos era una representación de la religión. Diga conmigo, religión. Y la religión nunca fue creada por Dios. Ninguna religión fue creada por Dios. Dios vino a traer buenas nuevas de salvación. Vino a traer un mensaje para que te conviertas en hijo de Dios, ciudadano de Dios, siervo de Dios, no religioso. Dios nunca quiso religión. La religión te enceguece, te aparta, te lleva a ti a cosas de hombre. ¿Qué significa fariseo? Fariseo significa apartados. ¿Por qué? Porque los fariseos eran religiosos, que ellos pensaban que para poder ser santo había que estar apartado del mundo, apartado del pueblo. No podíamos convivir con ellos. Y por eso que ellos tenían vestidos que sonaban campanitas para que la gente lo viera, pero también para que la gente se apartara. Porque ellos creían que lo santo no se mezcla con lo profano literalmente, pero de una manera religiosa. Así que ellos no estaban metidos con el pueblo, no estaban metidos con la gente. Ellos eran los apartados. Por eso se le llama fariseo, porque vivían aparte. Un concepto que todavía prevalece en muchos lugares, que la iglesia no puede estar metida en el mundo. Y un concepto totalmente equivocado, y que por eso hemos perdido terreno, y por eso que mucha gente no se convierte al Señor, porque la gente dice, yo no me meto en esos lugares. Yo no voy a hablarle a esa gente, porque se creen que están por encima. La religiosidad hace eso. La religiosidad te lleva a ti a apartarte. Ahora, dice la Biblia que el Señor habla de la levadura como algo negativo, algo malo, pero ahora utiliza la misma levadura para decir que la levadura es el efecto que hace el reino de los cielos en el mundo. La masa representa al mundo y la levadura te representa a ti. Y cuando la levadura influye en la masa, dice que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es así: influye en la masa y la leuda y la expande y la hace crecer y la hace multiplicarse. Así es la levadura del reino de los cielos. Así es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser una influencia.
Tenemos que ser una influencia en el mundo. Hay mucha religión que dice, no podemos estar con el mundo. No, hay que salir del mundo. Pero Cristo no predicó eso. En Juan capítulo 17 dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo. ¿Alguien me está escuchando? Cristo nunca dijo, sal del mundo. Pero la religión sí te dice, sal del mundo. ¿Por qué Cristo no le dijo a la iglesia que saliera del mundo? Porque somos una levadura. La levadura es una pequeña partícula microscópica, que es una bacteria que descompone las masas y que solamente se puede ver con un telescopio. Y usted puede tener un montón de harina aquí y un poquitito nada más de levadura acá, y ese poquitito hace que todo esto sea influenciado. Toda esa masa puede ser influenciado por un hijo de Dios que sabe cuál es su posición en Dios, que sabe que es luz del mundo, que sabe que es sal de la tierra, que sabe cuál es su propósito. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, no importa si el mundo es muy fuerte, no importa si el mundo es terrible, no importa si el mundo es corrupto. Cuando yo llego, el diablo tiene que moverse. Cuando yo llego, yo tengo que ser una influencia en el mundo. Por eso Cristo dijo, no te pido que lo saques del mundo. Pero la gente tiene miedo al mundo. Se le ha enseñado a los cristianos a tenerle miedo al mundo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El evangelio del reino de Dios es que no nos saque del mundo. Hello. El Señor no quiere que tú salgas del mundo. El Señor quiere que tú cambies al mundo, que tú transformes al mundo, que tú hagas que tu barriada cambie, tu trabajo, el lugar donde estás, que tú seas una influencia, que tú seas una levadura. Por eso es que Pablo dice que hay que tener cuidado de los falsos predicadores que han llevado un mensaje mal y han llevado a que la iglesia huya, que le huya al mundo. Juan capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15 dice, léalo conmigo. No ruego que lo quites del mundo, sino que ¿qué? Que lo guardes del mal. No son del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí no son del mundo? No somos del mundo, alabado sea el Señor. No convivimos con las cosas que hace el mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Como tampoco, dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora ¿qué dice? Como tú me enviaste al mundo, así yo. Aleluya, aplauda fuerte al Señor. La gente tiene miedo al mundo. El mundo es el sistema corrupto. El mundo es el sistema que vivimos, que nos aterroriza, que nos lleva a nosotros de mal en peor. Pero dice Juan 17 que así como tú me enviaste al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo. No le salió huyendo al mundo. No andaba con miedo del mundo. Pastor, hay que sacar a ese hermano del mundo. No, hay que empoderarlo y hay que ayudarlo para que en el mundo lleve el poder de Dios.
Así como tú me enviaste, dice, yo los envío al mundo. Dígale que está a su lado, Dios me mandó al mundo. Ahora cualquiera puede interpretar, pero ¿qué es eso? ¡Qué locura! Nos está mandando al mundo. Sí, el Señor dice, yo no. Así como Él me mandó, dice el Señor, yo los envío al mundo. Yo no soy el que lo estoy mandando al mundo. Él lo está enviando a cada uno de nosotros. Y como Él nos está mandando, entonces Él nos va a preparar y nos va a dar las armas y nos va a proteger para llevar ese poder de Dios a todas las naciones. Por eso Él le dijo, yo os envío para que prediquen el reino de los cielos a todas las naciones. No le está diciendo que no vayan a Brasil donde hay carnaval, o que no vayan a China donde matan a los cristianos. Él está diciendo, vayan a China, vayan a Corea, vayan a Brasil, vayan a África, vayan a todos lados, pero vayan con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Él dijo, no se muevan hasta que sean investidos del poder. Porque no es ir por ir, es ir lleno del poder de Dios, conociendo el verdadero evangelio, el evangelio del reino de los cielos. Y por eso Él compara la levadura con el reino de los cielos, porque la levadura llega a un lugar y la afecta positivamente o negativamente. La levadura es una influencia, y todo cristiano tiene que ser una influencia. Hay cristianos que en la oficina se roban las plumas. El hijo le dice, mamá, necesitamos hoja blanca. Dice, no te preocupes, yo sé dónde hay. Hay cristianos que dan malos testimonios. Hay cristianos que dicen, yo no soporto más este trabajo, aquí hay puros corruptos, y quieren salir huyendo del trabajo porque hay pecadores. Ese no es el evangelio del reino de los cielos. Yo estuve trabajando un tiempo con el tránsito, y ahí las mujeres eran terribles, se acostaban con los hombres, llegaban a los maridos a buscarla en la tarde como si nada. Eso era terrible. Pero allí predicábamos. Ahí predicábamos. Porque yo no me voy de un lugar porque el lugar tiene un ambiente demoníaco, porque el trabajo es demasiado tenebroso. Yo no me voy de ninguna parte porque el diablo me está haciendo la vida de cuadrito. Yo no me mudo porque hay un brujo al lado mío echándome humo con tabaco. Yo soy el reino de Dios en la tierra, y yo tengo que influenciar a todas las naciones. Porque mucha gente dice, yo voy a renunciar, yo voy a salir de este lugar, me voy de esta casa. Porque una hermana me dice, pastor, me tengo que mudar. ¿Por qué se tiene que mudar? Tengo un brujo arriba, tengo un brujo abajo, tengo otro por acá. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenga brujo por todos lados? Cuando tú eres luz, la luz brilla sobre todas las tinieblas. La luz tiene que brillar. Dígale que está solo, la luz siempre va a brillar. El problema no es que si la luz brilla o no brilla. El problema es dónde tú pones la luz. Porque si tú pones la luz abajo no va a brillar mucho, pero sigue brillando, pero la está ocultando. Así que el problema no es de Dios. El problema no es la luz. El problema eres tú. ¿A dónde estás poniendo tu luz? Pero si tú sabes quién tú eres en Dios, tú vas a poner la luz en alto para que todas las tinieblas se vayan y reciban el evangelio del reino de Dios. Así que nosotros tenemos que ser
influencer. Aleluya. Quizás YouTube no te va a pagar, ni Instagram, ni Facebook no te va a pagar nada, pero el Padre Celestial de allá arriba sí te va a pagar todo lo que tú hagas, porque tú eres un influencer. Y la gente va a decir: ¿sabe qué, varón? Yo puedo hablar contigo. ¿Quién va a hablar conmigo? Es que yo tengo un problema, pero te ven como el varón. Hermana, mi esposo me quiere dejar. ¿Puedo hablar con usted? Te ven como una sierva. Cuando tú eres luz, la luz brilla en cualquier parte, en cualquier lugar. No importa en qué lugar tú estás metido. Cuando yo iba para la iglesia, que yo me convertí, yo vivía en Samaria. Y yo caminaba muchos kilómetros para ir a la iglesia. Y cuando yo iba a la iglesia, yo me sentía en la gloria. Pero cuando regresaba a Samaria, yo sentía que me metía al infierno. Pero Dios me dijo que es su gloria. ¿Qué es su gloria? La gloria ni siquiera es un término religioso cristiano. La gloria es poder cubrir, impartir algo, cubrir con tu cultura, con tu pensamiento algo. Cuando tú traes la gloria de Dios, tú estás trayendo su presencia, estás trayendo su gloria. Pero mucha gente, romano, griego, utilizaban esos términos también. La gloria del César, la gloria del imperio. Utilizaban eso, ¿por qué? Porque estaban trasladando su hegemonía, su imperio, su nación, la estaban trasladando. Y cuando nosotros lo interpretamos, estamos interpretando que estamos trayendo el gobierno de Dios a la tierra, la presencia de Dios a la tierra, que estamos influyendo con la gloria de Dios a la humanidad. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Nosotros no podemos influenciar por nosotros, porque yo soy yo. Nosotros venimos con un mensaje que alguien nos envió. Aquel que dijo: así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Pero no lo envío solo. Le daré otro consolador y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que nosotros no tenemos que tener miedo estar en el mundo. ¿Aló? Sino que tenemos que llevar ese evangelio al mundo. Por eso Isaías dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Si nosotros nos alejamos del mundo y nos huimos a la montaña y dejamos a esa gente allá perdida, ¿quién le predicará? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? El evangelio es un evangelio violento. Es un evangelio que no le tiene miedo al diablo. El evangelio es aquel que dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Literalmente, el evangelio entra rompiendo puertas. Mire, el mundo se resiste con las puertas cerradas. El mundo se resiste, pero ahí vienen los hijos de Dios. Como dice la canción: ahí vienen los hijos de Dios venciendo a Satanás. Ahí vienen los hijos de Dios venciendo a Satanás. Y traemos dinamita, dinamita pentecostal. Y traemos dinamita pentecostal. Cuando llega el reino de Dios y las puertas están cerradas, los hijos de Dios tocan la puerta,
pero las puertas no se quieren abrir. Así que los hijos de Dios rompen la puerta, porque la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Los hijos de Dios no andan con miedo por allí. No le tenemos, mire, si usted se vacunó, no ande con miedo. Y si no se vacunó, no ande con miedo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Porque Dios no nos dio espíritu de pobreza ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Aleluya. Y cuando tú sabes quién tú eres en Dios, tú no andas pensando salir huyendo del mundo. Tú quieres ir al mundo. Aló. ¿Por qué la gente no puede tragar mucho eso? Porque la religión ha hecho eso. Ha hecho que nosotros nos apartemos, como los fariseos, apartados. Vivimos en una burbuja. La iglesia vive en otro mundo. Hay gente que no sabe ni qué está pasando en el mundo, porque están viviendo en una burbuja. Pero ese no es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es un poquito de levadura contra un pocotón de harina. Un ejército contra un hijo de Dios. Pero ese hijo de Dios viene cargado con dinamita pentecostal. Ese hijo de Dios viene cargado con una unción sobrenatural. Y cuando tú sabes que es más poderoso el que está contigo, tú no tienes miedo de ir al mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque traemos dinamita. Porque traemos dinamita. Hay poder. Yo sentía que yo me metí al infierno en Samaria. Pero un día yo soñé que yo predicaba en un parque. Y yo le digo a un pastor que vivía por ahí cerca. Y yo le digo: pastor, vamos a hacer una campaña en este lugar. Y él me dice: tú estás loco, si ahí es donde se forma la balacera. Y yo digo: por eso mismo. Ahí es donde fuman marihuana, pero por eso mismo. Ahí es donde se forma el problema siempre. Bueno, ahí es donde tenemos que estar. La iglesia no le tiene miedo al diablo, ni a los demonios, ni a la balacera, ni a la marihuana. No le tiene miedo a nada. En una ocasión yo venía del Instituto Bíblico tarde de la noche y tenía que caminar solo para Samaria. Y me atracaron dos personas. Uno me puso un puñal en la barriga, en mis cuadritos. Y el otro me puso una pistola en la cabeza. Y el que estaba con la pistola decía: pasa todo lo que tiene. Y el otro le decía: hey, yo creo que es un varón. Y yo le dije: mira, yo no te voy a dar ni un solo centavo. Pero yo no le dije que no tenía, porque no tenía. Sino que yo le dije: yo no te voy a dar ni un solo centavo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy siervo de Dios. Y yo te digo a ti que te arrepientas de ese camino que tú llevas. Y el hombre me dice, el otro que tiene el puñal le dice: hey, pero métele un tiro rápido. Y yo le decía: antes de que tú aprietes ese gatillo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y el hombre no podía apretar el gatillo. La fuerza y la puerta del infierno no pueden prevalecer con la iglesia del Señor. Y los dos se fueron. Y cuando estaban por allá, luego me dice: varón, pero un cuadro, aunque sea. Yo le digo: ni un cuadro. Si tuviera un cuadro, a lo mejor se lo doy, pero... La iglesia del Señor es poderosa.
La iglesia es invencible. La iglesia es aquella que la gente de Hechos decía: esos que atormentan el mundo entero han llegado acá, porque todo el mundo se convierte, todo el mundo se sana, todo el mundo habla de la gloria de Dios. Aleluya. Esa era una iglesia indetenible. ¿Aló? ¿Habrá algún indetenible por aquí? Esa era una iglesia indetenible. Nada la paraba. Mataban un cristiano y se levantaban 10. Mataban 10 y se levantaban 100. Nadie paraba la iglesia primitiva porque sabía cuál era su misión. Somos la levadura que va a influenciar al mundo entero. En estos días me dice una hermana: pastor, pero eso es indetenible, cada vez que juegan béisbol lo detienen. ¿Cómo es eso? Yo digo, ellos son indetenibles, ellos siguen siendo indetenibles. La iglesia del Señor es poderosa, pero tú tienes que saber cuál es tu posición en la tierra. Tú tienes que saber quién eres tú aquí en este espacio terrestre, y que estamos aquí con un propósito. Dios hizo un propósito para ti y ese propósito ya está cumplido. Solamente que Dios te está diciendo que tienes que hacerlo, y por eso es que Él te dice que tú eres más que vencedor, porque ya el propósito ya está cumplido. Así que cuando Dios te dice que tú eres más que vencedor, es porque Él sabe que el propósito por el cual fuiste llamado, ya Él los hizo. Ya todo está hecho. El diablo no te puede vencer. Si nos damos cuenta quiénes somos una levadura, somos una pequeña partícula, pero inflamos, expandimos, multiplicamos. Nada nos puede parar. Somos los hijos de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Por eso es que donde quiera que tú estés, donde quiera, si es en un lavauto, mire, hay un problema muy terrible con la religiosidad. Yo tengo una guerra con la religiosidad, porque alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos, y es verdad. La religión adormece a la gente, la vuelve mansa, boba, conforme. Y hay muchos cristianos que antes de ser cristianos eran emprendedores, contratistas, no le tenían miedo a agarrar los retos, pero se vuelven religiosos y después ya no se atreven. Hay cristianos que antes eran vaciladores, no le tenían miedo a conquistar a una mujer, pero vienen a la iglesia y se vuelven bobos. Ya no le quieren ni hablar, las hermanas le tienen miedo. La religión es el opio de los pueblos, adormece a la gente, la vuelve boba. Pero el evangelio no es así. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es agresivo, es violento. El evangelio es conquistador. El evangelio se atreve a llegar donde nadie se atreve. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros no somos religiosos. Dígale que está solo: yo no soy un religioso. Nosotros somos pentecostales, hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Y cuando tú sabes quién tú eres en Dios, porque aquí hubo un hermano que trabajaba en el canal, y todos los días venía: pastor, ayúdeme a orar porque tengo este problema en el trabajo. Y veníamos y orábamos, siempre estábamos orando. Y el Señor derribó todos sus enemigos. Y un día me viene contento y me dice: pastor, ¿sabe qué? Tengo la victoria. Y ahora el jefe me
me quiere nombrar jefe del departamento con un salario triplicado. Pero yo le dije que no. Yo digo, ¿cómo que no? ¿Para qué oramos entonces? No, pastor, eso me da miedo. Yo no quiero eso. Ese es mucho problema. No, hombre, no. Por eso es que yo estoy en desacuerdo con que la gente se la pase orando y orando y no hacen nada. La oración sin acción no sirve. La oración tiene que tener acción. Si nosotros no sacamos ese espíritu de cobardía, nunca vamos a hacer influencia en este mundo. Y la iglesia que influencia es aquella que los hijos de Dios se han identificado como luz y como sal de la tierra, y que van a influenciar a donde quiera que estén. Si tú eres maestro de la escuela, tú eres un influencer en ese lugar. Tú eres una influencia. Y los niños algún día van a escuchar el evangelio y van a decir, un día un maestro me habló de Cristo. Y crecieron con una semilla, y esa semilla va a dar fruto a 100 por 1. Si tú estás en el deporte, sé luz allí en el deporte, y sé el mejor en el deporte, y háblale a tus compañeros de Cristo Jesús, y esa gente algún día van a abrir los ojos y van a aceptar la salvación gratuita del Señor. Y así en cualquier lugar donde tú estés, en la construcción, en la oficina, en la política, en todas partes tenemos que ser luz. Dígale que está solo, tienes que ser luz. Ese es el llamado de Dios, ser luz a las naciones, no huirle al mundo. ¿Alguien quiere huirle al mundo todavía? ¿Cuántos de los que están aquí levanten sus manos los que quieren ir al mundo? Tengo que ver para ver si el mensaje se entendió. Porque después me acusan, dice, el pastor está diciendo que la iglesia tiene que ser del mundo. No, la iglesia no tiene que ser del mundo. La iglesia tiene que ser influencia en el mundo. Y no le vamos a salir huyendo al mundo. Vamos a estar en el mundo y vamos a llevar el poder de Dios en el mundo. Porque no somos religiosos. Y cuando tú no eres religioso, entonces Dios comienza a usarte. Donde quiera que tú vayas, póngase sobre sus pies. Así es el reino de los cielos, como la levadura. De una mujer guardó 3/4 partes de harina y le puso levadura. Y la masa se infló, se expandió. Así es el reino de los cielos. Los que quieren ser una influencia en el mundo, pase al altar.